impulsan nuestras vidas. Desde coches hasta cortadoras de césped, de barcos a locomotoras. Han transformado nuestro mundo y nos han llevado a la Luna. A continuación, la historia del motor. Maravillas modernas. Durante 3 siglos, estos ingeniosos diseños han sido la máxima expresión de la búsqueda de la excelencia técnica. Y a través de muchas generaciones de progreso tecnológico, han tenido un profundo efecto en nuestra forma de trabajar y viajar. La máquina de vapor reemplazó al caballo. Los motores eléctricos y de gasolina sustituyeron a la máquina de vapor. Más tarde, el reactor llevó las cosas a un nivel superior. Y ahora, los motores microtecnológicos demuestran que menos es más. Este proceso de siglos se inició cuando la máquina de vapor marcó el comienzo de la revolución industrial. Liberó a la humanidad de su total dependencia de fuentes primarias de energía, como el viento, el agua y el músculo. Las máquinas de vapor se usarían para impulsar maquinarias de fábricas, trenes, barcos, tractores y automóviles. El primer medio de transporte que utilizamos fueron los animales. Cuando se inventó la máquina de vapor, pudimos mover más volumen, más rápido y de forma más segura que cuando se hacía con animales. Eso fue un cambio enorme. La gente se sentía menos atada a las pequeñas ciudades. Podían vivir en el campo y seguir conectados con la ciudad. En un motor de émbolo, el vapor entra por un extremo en el cilindro y lo empuja hacia atrás. Luego entra por el otro extremo, empujándolo hacia el lado contrario. El vapor se genera en una caldera, un recipiente metálico donde se calienta el agua usando madera, carbón, aceite o gas natural como combustible. Una turbina de vapor es como un molino, con la diferencia de que sus aspas son movidas por vapor a alta presión en lugar de viento. Aún hoy, las turbinas de vapor son muy utilizadas. De hecho, se emplean para generar la mayor parte de la electricidad que consumimos. El científico griego Herón de Alejandría construyó la primera máquina de vapor del mundo hace unos 2000 años. Básicamente se trataba de una esfera metálica con 2 boquillas opuestas. Cuando se introducía vapor en la bola, ésta daba vueltas. Herón expuso su invento en el Serapion, un museo de Atenas, donde entretuvo a los visitantes durante años, aunque solo fue considerado un juguete interesante. En 1705, 2 ingenieros británicos, Thomas Avery y Thomas Newcomen, crearon una gran máquina de vapor que podía utilizarse para bombear el agua de las minas de carbón inundadas. Empleaba un émbolo que subía y bajaba dentro de un cilindro hueco. Estos primeros motores no tenían el engranaje necesario para convertir el movimiento de vaivén en otro de impulso rotatorio. Eso no sucedió hasta la década de 1770, cuando James Watt desarrolló la máquina de vapor más famosa del siglo XVIII. James Watt, un profesor de la Universidad de Glasgow, inventó varias mejoras, haciéndola mucho más práctica para mover maquinaria. Su regulador centrífugo de bolas se expandía a medida que el motor iba más rápido. La fuerza centrífuga hacía que las pesadas bolas metálicas se separaran, cerrando una válvula que lo desaceleraba. Y a medida que se expandían, controlaban el movimiento del vapor en el cilindro. Se trataba de un dispositivo muy eficiente para evitar revoluciones excesivas y, aún más importante, para mantener un movimiento uniforme y regular. En 1800, más de 1.500 máquinas de vapor funcionaban en Europa y los Estados Unidos. Además de bombear el agua de las minas, también impulsaban las máquinas de las fábricas.
Gran Bretaña fue la primera nación occidental y del mundo realmente en industrializarse. Y mucho de lo que allí se creó se desarrolló a partir de la invención de la máquina de vapor. En 1830 los barcos de vapor atravesaban regularmente el Atlántico. Los primeros no eran muy diferentes de los de vela de ese periodo. Tenían altos mástiles y velas, pero la gran diferencia era la enorme rueda de paletas en medio del barco. Movida por una máquina de vapor, proporcionaba potencia extra al girar en el agua. La mayoría de los barcos de vapor y los posteriores ferrocarriles redujeron radicalmente el tiempo para recorrer largas distancias. El político norteamericano Chancy Calhoun a menudo hablaba de conquistar espacio. Y básicamente eso es lo que hicieron estas máquinas. Ayudaron a conquistar espacio. Acortaron distancias entre dos lugares. Eso fue particularmente cierto en el caso de las máquinas de vapor cabalgando sobre raíles de acero que abrieron la entrada al oeste americano en 1800. En 1860 había casi 50.000 kilómetros de vías en Estados Unidos. Y en 1869 se puso el clavo dorado en Promontory Point, Utah, para unir las vías de la Unión y la Central, procedentes de las costas este y oeste. En Norteamérica, la mayoría de los trenes de la época eran tirados por locomotoras 440 con 4 ruedas conductoras y 4 motrices. Pesaban 50 toneladas. Otra importante aplicación fue en la maquinaria agrícola. En el campo, uno podía quemar paja para su maquinaria agrícola, madera, incluso carbón. La máquina de vapor era muy adaptable y aceptaba cualquier combustible. Eso la hizo ideal para el campo. Enormes tractores de vapor comenzaron a transformar la agricultura a finales del siglo XIX. Fue una época en la que términos como bestia, leviatán y otros parecidos fueron muy utilizados. Algunos de estos motores pesaban de 10 a 20 toneladas. Eran enormes. A mediados de siglo, un norteamericano, George Corliss, desarrolló la más importante máquina de vapor desde James Watt. Su nuevo sistema de regulación le permitía funcionar a un ritmo constante, haciéndolo ideal para la industria textil. Este motor de Corliss, recientemente restaurado, fue uno de los 3 instalados en un molino de azúcar al sur de California en 1911. Durante 67 años, impulsó maquinaria para la obtención de azúcar de remolacha. Tenían vapor para cocer y limpiar las remolachas. Movía toda la maquinaria y un generador de la fábrica. Así tenían luz y energía para todo lo demás. Y la fuerza motriz necesaria para la centrifugadora, extrayendo el azúcar de la pulpa de la remolacha. Era un sistema muy eficiente. La máquina de vapor lo hacía todo. El enorme volante pesaba 8.500 kilos y el conjunto unos 40.000. El motor de 300 caballos prestó servicio hasta 1978, cuando se derribó la azucarera Holly de Santa Ana. Un tipo completamente nuevo de máquina de vapor sin pistones fue presentado por 2 ingenieros a finales de 1800. Charles Parsons, de Gran Bretaña, y Carl de Leval, de Suecia. Y no es el único tipo de máquina de vapor que sigue hoy en uso. Las turbinas, que utilizan la presión del vapor para hacer girar las aspas de un rotor, son más compactas que los motores de émbolo. Y normalmente permiten temperaturas superiores y una mayor expansión del vapor. Todo ello implica más potencia. A principios de 1900 navegaban por el Atlántico varios buques impulsados por turbinas, y en 1920 ya habían sustituido a los antiguos motores de émbolo en los grandes transatlánticos. Desde el Queen Mary, votado en 1934, hasta el Estados Unidos, votado en 1951, eran propulsados por turbinas de vapor. Actualmente, portaaviones y submarinos de la Marina estadounidense son propulsados por turbinas de vapor con combustible nuclear. Es muy probable que el televisor que ahora mismo está mirando funcione gracias al vapor. La mayoría de las centrales eléctricas, sobre todo en Estados Unidos, utilizan turbinas de vapor, incluyendo las nucleares como esta.
El generador de la central eléctrica de hecho es de vapor. Sea su fuente de calor de origen nuclear, carbón o gas natural, se trata de una máquina de vapor. Resulta algo irónico que todavía usemos una tecnología que fue inventada hace casi 200 años. El agua circula a través del núcleo, adquiere el calor de la fisión y llega hasta los generadores de vapor, donde se convierte en vapor al instante. A continuación recorre los conductos de vapor hasta la turbina principal y la hace girar para producir electricidad. Puede que las turbinas tengan vigencia, pero los motores de émbolo llevan mucho tiempo en silencio. En Estados Unidos no se fabrican desde los años 50. Pero su sonido llena el Museo de Motores Antiguos en Vista, California, cerca de San Diego, donde hay docenas de máquinas funcionando. En su día fueron impresionantes imágenes de una potencia sin precedentes. Pero hubo grandes errores que convirtieron a estos enormes monstruos en dinosaurios. La transferencia de calor es un proceso lento, y en las máquinas de vapor hay que transferir el calor desde un fluido caliente, concretamente gases de combustión, al fluido que realmente produce la potencia, el vapor. Se advirtió que utilizando motores de combustión interna en los que el fluido que se expande y el que genera el calor es el mismo, la mezcla carburante, se obtenía más potencia con un motor más pequeño. Pero antes de la aparición del motor de combustión interna, surgió otra nueva máquina para ayudar a mover el mundo que no quemaba combustible. A continuación, el eléctrico se gana un lugar entre los motores del mundo. Cuando se extendió el uso de las máquinas de vapor a principios del siglo XIX, eran muy potentes. Pero esa potencia tenía un precio. También eran muy peligrosas. Para obtener la máxima potencia, sus calderas tenían que contener vapor a altas presiones, y no siempre estaban a la altura. En el siglo XIX había problemas con las explosiones de calderas. Solían ocurrir accidentes en los que moría mucha gente. Robert Sterling, un clérigo escocés, estaba cansado de ver a sus parroquianos resultar heridos o muertos por explosiones de máquinas de vapor. Así que decidió hacer algo. Mitad inventor, mitad predicador. Un hombre renacentista, fue un tipo increíble. Sterling desarrolló un motor totalmente nuevo, en 1816, al que llamó de aire caliente. Hoy es conocido como motor Sterling. Los motores que desarrolló eran de baja presión. En su interior no había nada a alta presión que pudiese explotar, incluso si la máquina se estropeaba. Los motores Sterling funcionan calentando una parte del mismo motor y enfriando otra. En su interior hay un mecanismo que hace circular el aire entre el lado caliente y el frío. Cuando está en la parte caliente, el aire se expande y empuja un pistón. Y cuando pasa por el lado frío, se contrae tirando del pistón. Pero había un problema con el invento del reverendo Sterling. Los metales utilizados en el siglo XIX no aguantaban bien el calor para que fuese tan duradero como la máquina de vapor. Los metales no aguantaban la alta temperatura de la llama continua. La caldera es la parte de la máquina de vapor que está expuesta a la llama continua, mientras que en el Sterling es el cilindro, una parte diferente. Pero con la metalurgia moderna, algunos creen que el motor Sterling ahora podría ser viable. Brent van Arsdale fabrica pequeños motores de demostración que revelan las capacidades del invento del reverendo Sterling. Uno de ellos funciona con el calor desprendido de una taza de café. Pero lo más sorprendente es que también funciona con el aire frío de un cuenco lleno de hielo. Todo lo que necesita es una diferencia de temperatura. Lo único que hay que hacer es mantener una parte fría y la otra caliente. Funcionan en cualquier sitio donde sea posible mantener la diferencia de temperatura. Este motor Sterling puede funcionar con el calor de la palma de la mano. Durante décadas se ha intentado poner motores Sterling en vehículos y aún no es viable. Son caros, mucho más que los alternativos de gasolina o diésel. Y es muy difícil que sean eficientes debido al continuo cambio de régimen, ya que el conductor va reduciendo o acelerando. Eso dificulta el rendimiento permanente del motor, especialmente en un Sterling.
El vapor y los motores Stirling del siglo XIX pronto tuvieron un nuevo competidor que ayudó a impulsar la revolución industrial. Y hoy aún sigue con nosotros. No tenemos máquinas de vapor en nuestras casas, pero sí muchos aparatos eléctricos. Mire a su alrededor, verá que tiene cantidad de ellos. Relojes, aire acondicionado, equipos de música, vídeos, ventiladores, aspiradoras, batidoras. Y por supuesto no olvidemos el cepillo de dientes. Todos son accionados por motores eléctricos. Sin ellos ni siquiera podríamos hacer esta entrevista. Más valdría quedarse en la cama, salvo que uno quisiera volver a los días de los carros y los caballos. A diferencia de la mayoría de los motores que utilizan algún tipo de combustión para crear calor, el eléctrico funciona por un principio completamente diferente. Cuando la electricidad fluye a través de un cable, se crea un campo electromagnético. Ello significa que temporalmente ese cable se convierte en un imán, y cuando se corta la electricidad deja de serlo. Si se conecta al revés, se invierten los polos. Y esto es lo que repetidamente hace un motor eléctrico usando la fuerza magnética para crear movimiento. Crea un campo magnético. Se mueve como Doug y yo lo estamos haciendo. La corriente pasa por el campo magnético y por la bobina, haciendo que esto gire. Naturalmente, los motores eléctricos necesitan electricidad. Así que su historia comienza con los pioneros de este campo. En 1824, Michael Faraday patentó la corriente continua y su motor. En 1888, el excéntrico genio Nikola Tesla patentó la corriente alterna y el suyo. Hoy en día ambos están en uso. Si funciona con pilas es de corriente continua, si se enchufa en la pared es de corriente alterna. Tesla fue el primero que introdujo el concepto de corriente alterna, que consiste en el cambio de polaridad 50 o 60 veces por segundo. Pero Edison no creía en ello y despidió a Tesla, que fue a trabajar con George Westinghouse. Tesla estaba en lo cierto. La corriente alterna podía ser transportada a muchos kilómetros, mientras que existían limitaciones significativas para la distribución de corriente continua. George Westinghouse adquirió las patentes para el sistema de corriente alterna de Tesla. Y en 1891 montó la primera línea de corriente alterna de alta tensión en California, conectando San Antonio Canyon con Pomona y San Bernardino. En 1894, Westinghouse empezó a fabricar otro de los inventos de Tesla, el motor de corriente alterna. Los primeros equiparon a algunos de los coches primitivos junto con las máquinas de vapor y los motores de combustión interna que usaban combustible como la gasolina para mover un pistón. No creo que nadie supiera, al menos durante la primera década de la existencia del automóvil, cuál sería el ganador. Alrededor de 1912 finalmente se impuso el motor de combustión interna. Irónicamente, gracias a la adición de uno eléctrico, al que se llamó motor de arranque. Esa era exactamente su función, dar el primer impulso a los pistones sin que el conductor saliese despedido, o peor. Hasta entonces había que hacer girar el motor para que arrancara. No solo era difícil, sino peligroso. Podía romper con facilidad los huesos del brazo, y si daba un tirón de la persona, podía hacerle mucho daño. Sin embargo, el motor de arranque lo cambió todo, marcando la desaparición del automóvil eléctrico y el de vapor. Como con la manivela, el motor de arranque iniciaba los ciclos de compresión y combustión necesarios para que el motor funcionase por sí solo. Algunos de los mayores motores eléctricos se hicieron para los ascensores. En 1933, Westinghouse construyó los más rápidos del mundo para el Rockefeller Center de Nueva York. En 1972, instaló los ascensores en el que era por aquel entonces el edificio más alto del mundo, la Torre Sears, en Chicago. En la década de los 90, el motor eléctrico regresó al mundo automovilístico cuando la General Motors presentó el EV1. Muy ligero de peso y con un fuerte chasis rígido, además tenía una de las carrocerías más aerodinámicas jamás fabricadas. Hay quien dijo que fue construido como un avión más que como un coche. Fue un fracaso y se canceló su producción en el 2000. Como sucede con todos los coches eléctricos, el problema es su limitada autonomía entre recargas. Si uno tiene prisa y solo puede recorrer 160 kilómetros parando 8 horas para recargar la batería, mejor se compra un carromato.
No creo probable que en 10 o 20 años los vehículos eléctricos compitan con los estándar. La tecnología de las baterías no es lo bastante buena y cuesta mucho, aplicada a la escala que requiere la cantidad de energía necesaria para propulsar un vehículo. Si se redujera su tamaño y aceptásemos una autonomía limitada, los coches eléctricos podrían resultar interesantes, porque realmente no producen emisiones cuando circulan. Puede que ellos no contaminen, pero sí ocurre donde se genera la electricidad que necesitan para recargar sus baterías, ya que la mayor parte proviene de centrales que queman combustibles fósiles. Como los vehículos eléctricos precisan baterías de duración limitada o líneas aéreas a las que conectarse, han tenido más éxito en el transporte público que en el privado. Ciudades como Los Ángeles introdujeron los primeros tranvías eléctricos a principios del siglo XX. Y en algunas ciudades todavía existen. Prácticamente todos los sistemas de metro y de transporte ferroviario ligero usan motores eléctricos. ¿Por qué llamamos motores eléctricos al resto de máquinas que impulsan nuestra vida cotidiana? Ese es un tema de debate, una discusión que podría mantener a científicos e ingenieros ocupados durante horas. A veces se refieren a él como el gran debate. No creo que haya una respuesta clara. Técnicamente usamos la palabra motor para designar a un dispositivo que toma energía de alguna fuente, como un combustible, y la convierte en energía que podemos utilizar para accionar algo. Personalmente, cuando pienso en un motor, lo hago en uno térmico. Yo soy termodinamicista y me refiero a motores térmicos. Incluso en la industria hay muchas incongruencias respecto a la nomenclatura. Yo no llamaría motores a los mecanismos básicos como los eléctricos. ¿Y cómo explicaríamos el nombre de los fuera borda que llevan motores en su interior? Es una buena pregunta. Nunca he dicho que fuésemos coherentes en cuanto al uso de esos términos. En la automoción, un motor puede ser una máquina eléctrica o de combustión interna. Entonces, ¿cómo llegó Detroit a convertirse en la ciudad del motor? Otra buena pregunta. A continuación, el motor de combustión interna crea una industria nueva en Motown, y el mundo se vuelve loco por el automovilismo. En hora punta, en una ciudad como Los Ángeles, resulta terriblemente obvio cómo el motor de combustión interna cambió el mundo. La próxima vez que se encuentre en un atasco como este, piense en Etienne Renoir. Él diseñó el primer motor de combustión interna en 1860. Como las primeras máquinas de vapor, fue desarrollado para bombear el agua de las minas de carbón inundadas. Todo un éxito, se vendieron unos 5.000. En 1876, 16 años más tarde, Nicolaus Otto patentó el primer motor de 4 tiempos de combustión interna. Se utiliza en casi todos los coches actuales, por lo que deberíamos hablar de industria automovilística. Aún hoy, utilizamos el mismo ciclo de 4 tiempos y apenas lo hemos modificado. Hay un pistón dentro de un cilindro, una biela y un cigüeñal, como sencillo mecanismo para convertir el movimiento de subida y bajada del pistón en el movimiento rotatorio de árbol de transmisión. Es lo que inventó y lo que aún utilizamos. En 1892, Rudolf Diesel patentó el motor diésel. Es similar al motor de combustión interna corriente, salvo que no tiene bujías. Se aspira aire en el tiempo de bajada. Luego es comprimido en el de subida, lo que hace que aumente mucho de temperatura. El aire se calienta tanto que cuando se inyecta el gasóleo, la mezcla del combustible y el aire arde. Mercedes-Benz produjo en serie los primeros automóviles diésel en los años 30. Por su robustez y potencia, los motores diésel de los distintos fabricantes son ampliamente utilizados en grandes camiones y maquinaria pesada. A medida que evolucionaban, tanto los de gasolina como los diésel cambiaron la forma en que se construían las ciudades. También cambiaron la forma de combatir. En la Segunda Guerra Mundial, la producción alcanzó un récord máximo en Estados Unidos. Los nuevos motores hechos en Detroit impulsaron el esfuerzo bélico. Los industriales norteamericanos utilizaron su equipamiento y conocimientos para fabricar 4 millones de motores de todo tipo y tamaño, para camiones, tanques y aviones. La construcción de esta fábrica kilométrica a las afueras de Dearborn, Michigan, costó al gobierno $65 millones. Bajo la dirección de Henry Ford produjo 57.000 motores de avión y 9.000 bombarderos.
Otras plantas de Ford produjeron 250.000 de tanques y jeeps. Al confiar en los motores de pistones para nuestros cazas y bombarderos, la industria automovilística adaptó sus instalaciones de fabricación para estas aplicaciones. Y la producción de coches disminuyó mucho. Hasta los años 50, la mayor parte del desarrollo del motor se concentraba en hacerlos más potentes y baratos de fabricar. Más tarde apareció en el horizonte algo llamado humo, y por ello la tecnología tuvo que acelerar en una dirección diferente. Los sistemas de control de contaminación presentados por todos los fabricantes de automóviles en los años 60 y 70 redujeron las emisiones, pero también disminuyeron la potencia, ya que reducían la toma de aire. Un motor que no puede respirar libremente es menos potente. En la vida del motor de combustión interna, la mayoría de los desarrollos han sido evolutivos, pero uno de ellos fue revolucionario. El inventor alemán Felix Wankel ideó un diseño nuevo y sencillo en 1924. Pero hasta 1957 no se construyó el primer motor rotativo Wankel verdaderamente funcional. Era una innovación espectacular. Gracias a su movimiento giratorio, en vez del de subida y bajada como el de pistones, reducía drásticamente la vibración. A lo largo del tiempo, mucha gente ha intentado idear una geometría mejor. Hay algunos aspectos negativos en esta sencilla disposición de cilindro, pistón y biela. La masa se mueve arriba y abajo, y de esa forma es difícil evitar la vibración resultante. Pero hasta ahora, con la sola excepción de Wankel, nadie ha inventado una geometría que alcance producción mundial. Es este rotor de forma más o menos triangular el que se mueve dentro de un contenedor, pero no simétricamente. Está descentrado, y al girar, el rotor triangular comprime o expande, igual que el pistón con su movimiento de subida y bajada en el cilindro. Me siento muy unido al motor rotativo, sin duda alguna. Kobi Kobayakawa, jubilado recientemente, dirigió el proyecto del gran éxito de Mazda, el RX-7 con motor rotativo. Esta es la única parte móvil del motor rotativo. No tiene válvulas de admisión o escape ni árbol de levas. Básicamente solo hay dos partes móviles, los dos rotores. En cambio, en un V6 están los pistones, las bielas, las válvulas y el árbol de levas. Puede haber unas 50 piezas móviles. En 2001, Mazda completó el desarrollo de un nuevo modelo de motor rotativo llamado RX-8. Puede parecer pequeño, pero con sus 255 caballos puede competir con otros mucho mayores de pistones. Es el único coche de serie que carece de pistones. Kobi Kobayakawa habló con Felix Wankel pocos años antes de la muerte del inventor, en 1888. Yo le admiraba desde hacía muchos años. Su forma de ver el motor rotativo de Mazda siempre fue como la de un padre a un hijo. Era muy amable y estaba muy contento con el esfuerzo llevado a cabo por Mazda y los resultados obtenidos con el motor rotativo. Felix Wankel estaría orgulloso de que la idea innovadora que tuvo en 1924 siga girando. A continuación, diminutos ingenios que hacen que un ácaro del polvo parezca un monstruo. Recibe el nombre de microtecnología y es lo más pequeño en máquinas y motores. ...1941... El mundo está en guerra. Es el momento de un nuevo avance tecnológico. Aparece el reactor. El motor a reacción es una turbina de gas. La rápida expulsión de los gases de escape por detrás proporciona el impulso. El compresor y la turbina comprimen los gases para suministrar el flujo a alta presión que es necesario expulsar, y la turbina suministra la energía necesaria para accionar el compresor. La restante es para la impulsión.
Imaginemos que estamos haciendo galletas de una en una. Ponemos una pequeña cantidad de masa en una bandeja, la metemos en el horno, esperamos a que se haga y la sacamos. Pues eso es lo que hacemos en el motor de combustión interna de pistones alternativos. Entra la mezcla carburante, punto. Se comprime, punto. Arde y se expande, punto. Se expulsa, punto. Es un constante empezar y acabar. Mientras que en el reactor se trata de un solo proceso continuo. Todo comenzó hace unos 60 años, cuando Gran Bretaña y Alemania se afanaban por crear el primer avión a reacción. En 1941, Alemania fue la primera con un caza prototipo, el AG-280. Un año más tarde tenían otro incluso mejor, el ME-262. Fue el primer avión a reacción del mundo fabricado en serie. El primer reactor británico, el caza Gloster Meteor, hizo su primer vuelo de prueba en marzo de 1943. Desde entonces se ha evolucionado hasta llegar a esto. Airbus Industries desarrolla lo que algunos llaman el Super Jumbo. Un avión de 2 plantas, un 50% mayor que el Boeing 747 y capaz de transportar de 600 a 700 pasajeros. Al principio de su desarrollo, los cohetes y los motores a reacción estaban estrechamente relacionados. La gente hacía poca distinción entre ellos. Un cohete es parecido a un reactor, a diferencia de que lleva su propio suministro de oxígeno para la combustión. Los aviones a reacción toman el oxígeno del aire. Los cohetes lo obtienen del tanque de oxígeno que llevan a bordo, lo que significa que pueden volar por el espacio, donde no hay oxígeno. A los experimentos con cohetes de Robert Goddard en Estados Unidos a principios de los años 30 le siguieron los de Werner von Braun en la Alemania nazi, que le llevó al desarrollo de los cohetes V2 que cayeron sobre Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. We knew that we had created a new means of warfare. La tecnología de cohetes de Goddard y von Braun permitió futuros desarrollos como la ruptura de la barrera del sonido por Jacques Jiger en 1947, el lanzamiento del satélite ruso Sputnik en 1957 y el alunizaje del Apolo 11 en 1969. Hoy los 3 cohetes principales que impulsan la lanzadera espacial originan un empuje equivalente a 37 millones de caballos. Es lo que producirían 23 presas Hoover juntas. Los motores consumen casi 250.000 litros de hidrógeno líquido por minuto. Son móviles y se utilizan para controlar la lanzadera durante el vuelo. También proporcionan empuje adicional durante el lanzamiento, complementando a los 2 enormes cohetes propulsores que caen al mar tras el despegue. Durante décadas, los nuevos avances tecnológicos han llevado a la creación de mayores motores. Pero uno de los campos de investigación actuales más excitantes implica la creación de unos diminutos que caben en la punta de un dedo. La microtecnología es un área de investigación en creciente expansión que surge a partir de la miniaturización de los componentes electrónicos. Algunas de estas técnicas se usan para construir motores microtecnológicos. Hay muchas ventajas en reducir el tamaño de las cosas. Al miniaturizar algo, el peso baja, la dimensión elevada al cubo. Pero la fuerza propulsora disminuye a la dimensión al cuadrado. Así que a medida que se reduce de tamaño, aumenta la propulsión respecto al peso. El profesor Martin Schmidt del Instituto de Tecnología de Massachusetts ha desarrollado un motor a reacción del tamaño de un sello de correos. ¿Pero por qué lo hizo? En primer lugar, porque es muy divertido. Y en segundo lugar, porque hay muchas aplicaciones para este tipo de propulsión, como aviones o satélites en miniatura. Los diminutos motores a reacción del profesor Schmidt funcionan exactamente igual que los de un Boeing 747. Este sería un motor de turbina, donde el aire accedería a través del hueco central. Luego se inyectaría el combustible por una serie de puertos que hay aquí. El aire y el combustible se mezclarían a través de un compresor en un volumen de combustión que está alrededor, en esta parte. Y luego pasaría a través de la turbina para acabar siendo expulsado por aquí. Dentro se encuentra este pequeño disco que gira a 1,5 millones de revoluciones por minuto. Los científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts creen que este motor podría impulsar un avión diminuto con una envergadura de unos 8 centímetros. Cientos de estos baratos microreactores desechables podrían servir para misiones de reconocimiento de las Fuerzas Armadas o para el estudio climático.
Otra aplicación en la que los científicos tienen grandes esperanzas es la generación de electricidad para sustituir a las pesadas y menos eficaces baterías de los ordenadores portátiles, por ejemplo. Algunos científicos trabajan en nuevos conceptos de micromotores que aún no existen a tamaño real. Nuestro objetivo es crear un dispositivo del tamaño de un botón que esperamos genere unos 50 milivatios, suficientes para alimentar un teléfono móvil o una agenda electrónica. Varios juntos servirían para un ordenador portátil. Si tomamos una mezcla de aire y combustible, la introducimos en el centro de la espiral de intercambio de calor y la quemamos, podríamos utilizar gases resultantes de la combustión para precalentar la mezcla entrante. Se puede obtener combustión en situaciones donde no haya llama. Si ponemos en estas paredes dispositivos llamados materiales termoeléctricos, podríamos utilizarlo para generar energía eléctrica. Algunos motores microtecnológicos tienen engranajes del tamaño de un grano de polen y dientes del tamaño de un glóbulo rojo. Si se quiere hacer que uno microtecnológico parezca grande, solo hay que ponerlo junto a otro nanotecnológico. Las nanomáquinas son tan pequeñas que ni siquiera pueden verse con un microscopio. Nano significa una milmillonésima, así que aquello que mida la milmillonésima parte de un metro tendrá un nanómetro, algo a menudo discutido. Si ponemos 10 átomos en fila, esta medirá alrededor de un nanómetro. Los orígenes de la nanotecnología se remontan a 1959, cuando el desaparecido científico Richard Feynman dio una conferencia legendaria en el Instituto de Tecnología de California. La tituló «Hay mucho sitio en el fondo». Si profundizamos lo suficiente, todos nuestros dispositivos pueden ser producidos en serie a fin de ser copias absolutamente perfectas unos de otros. Quiero construir 1000 millones de fábricas diminutas, exactamente iguales, que trabajen simultáneamente taladrando, estampando. El asunto consistía en hacer las cosas cada vez más pequeñas. Y él no veía ninguna violación de las leyes físicas, por ejemplo, la de la termodinámica, para crear cosas realmente pequeñas. Es mi intención ofrecer un premio de $1000 a la primera persona que construya un motor eléctrico operativo de 0,2 centímetros cúbicos. El premio fue reclamado hace años, pero el profesor Ross Kelly de la Universidad de Boston quiso superar el desafío de Feynman. Pretendemos crear una especie de molécula que es mucho más pequeña que la medida que él fijó. Así, 40 años después, intentamos dar una respuesta final al desafío, haciéndolo a la menor escala posible. El profesor Kelly tuvo éxito al manipular 78 átomos para crear un motor consistente en una sola molécula personalizada. El diseño original, que por supuesto es mucho más pequeño que esto, consta de 2 partes. Una giratoria que parece un engranaje con 3 aspas y otra que hace las veces de trinquete. Se suponía que debía rotar así. Cada esquina representa un átomo de carbono con uno de hidrógeno, que está conectado a la esquina siguiente por un enlace entre los 2 átomos de carbono. La siguiente esquina también se une al otro mediante un enlace entre los átomos de carbono, y gracias a las leyes de la química se puede predecir la longitud de las distancias y la geometría. En otras palabras, incluso a pesar de ser tan diminuto que es imposible verlo, Kelly sabe que ha creado una molécula cuyos átomos funcionan como un motor. Le llevó 4 años desarrollar su molécula motora, pero ahora puede producirse en grandes cantidades, muy grandes. Sí, teníamos un matraz con unos 1000 millones de moléculas motoras aproximadamente. Pueden fabricarse tantas como se quiera, trillones y trillones. Creo que la manipulación a nivel micro y nanotecnológico tendrá un gran impacto, permitiéndonos construir un número casi limitado de dispositivos y sistemas. De hecho, estos tendrán tantas aplicaciones como las tuvieron los construidos durante la Revolución Industrial. A continuación, los coches que pueden combinar lo mejor de ambos mundos, híbridos impulsados por un motor de gasolina y otro eléctrico. Híbridos. Hay quienes los ven como el futuro de los automóviles. En los híbridos como el Prius, presentado por Toyota en 1997, los motores pueden propulsar el coche de forma independiente o conjunta. Para reducir las emisiones,
El eléctrico se utiliza para impulsar al vehículo hasta los 25 km/h aproximadamente. Luego entra en acción el de gasolina. Los coches eléctricos no contaminan, pero el problema es que tienen que ser recargados constantemente. Los híbridos ofrecen las ventajas de los coches eléctricos y no hay que enchufarlos a los lugares de recarga, porque lo hacen mientras están en movimiento. Es regenerativo. Toma la energía de las ruedas y a través del motor vuelve a la batería. Con el frenado regenerativo, el coche desacelera usando su motor eléctrico como un generador. Esto crea una resistencia en la tracción y carga la batería. En otras palabras, funcionando como un freno, el generador crea energía en lugar de desperdiciarla en forma de calor desprendido, como los frenos normales. A medida que doblamos la esquina, la aceleración inicial es motora. Y a medida que piso el acelerador, comienza a funcionar el motor. El verde es carga, el rojo es potencia. Si dejo de pisar el acelerador, el motor se desconecta. La energía fluye desde las ruedas a través del motor hasta las baterías. Honda, rival de Toyota, empezó a vender este híbrido biplaza llamado Insight en el año 2000. Ambos cuestan unos 17.000 euros. En Japón se han vendido más de 34.000 híbridos desde 1997. Son más caros porque tienen unas baterías y un motor añadidos que hay que sumar al normal de gasolina. Y los beneficios dependen del tipo de conducción que ofrezcan estos vehículos. En Japón casi doblan las ventas de vehículos diésel, ya que sus autovías están muy congestionadas. La conducción es lenta y hay que estar todo el tiempo parando y arrancando. Si lo comparamos con el tipo de conducción que tenemos en Norteamérica, donde las autovías están menos congestionadas y conducimos a más velocidad y mayores distancias, los híbridos no resultan tan atractivos. Los trenes han utilizado el concepto de híbridos desde hace años. Las locomotoras que llamamos diésel son realmente diésel eléctricas, con un potente motor diésel que genera electricidad para que los motores eléctricos muevan las ruedas. Sin embargo, los híbridos no son la única esperanza del futuro de los automóviles. También está el hidrógeno. En el año 2000, BMW presentó el primer coche de fabricación en serie del mundo que podía trabajar con hidrógeno o gasolina. Cuando se cambia el modo para que funcione con hidrógeno, es como desactivar la contaminación. Lo único que sale del tubo de escape es vapor de agua. Pero el hidrógeno tiene un precio. La pregunta clave es, si alguien quiere hidrógeno, ¿dónde lo consigue? La forma más económica de obtenerlo es a partir del gas natural, que contiene carbono. Así que al producir hidrógeno, liberamos carbono a la atmósfera, algo que no ayuda mucho al efecto invernadero. Si obtuviésemos el hidrógeno a partir de la energía nuclear o solar, quizás pudiéramos encontrar una forma económica de hacerlo sin liberar dióxido de carbono. Desde las máquinas de vapor hasta los motores Stirling, de los pistones a las turbinas. Estudiar la historia de la tecnología del motor es un peregrinaje gratificante. Un viaje al panteón de los mayores logros tecnológicos del hombre. Desde que Herón construyó su primera máquina de vapor en la antigua Grecia, la humanidad ha quedado fascinada con los últimos motores. Lo hice porque pensé que sería ingenioso. No pensé mucho en sus aplicaciones. Sin duda, esa fascinación nos mantendrá conectados al futuro e impulsará nuestra habilidad para seguir cambiando nuestro mundo, inventando nuevas clases de motores, aunque no estemos seguros de para qué servirán.